Jesucristo. Vamos al Salmo 16:10. Ponga mucha atención. La clase del día de hoy es corta. Yo le había dicho, estaban planeadas. De hecho, la mayoría de las clases nos pasamos del tiempo, de 30 a 45 minutos. Prefiero que salga de aquí con bien cimentado uno o dos conceptos a que manejemos muchos conceptos y no entiendan nada. La parte en que manejábamos muchos conceptos en la persona de Cristo, en las herejías cristológicas, mucha gente estaba, es que son muchas cosas. Y recuerde que le dije, no se trata de que se sepa el nombre de todas. Personalmente hay veces que obviamente olvido algunos nombres o algunos significados. No somos computadoras, no somos máquinas, pero que tengan la esencia, que no lo vayan a venir a dar gato por liebre. Para eso son este tipo de enseñanzas doctrinales. Los miércoles, desde hace ya año y fracción, y durante yo creo que todo el tiempo que Dios permita que sigamos de pie, vamos a estudiar doctrina. Es lo que le hace falta a nuestro corazón, la doctrina. Dice el Salmo 16:10: porque no dejarás mi alma en el Seol, en el lugar de los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias. Primeramente porque hemos entendido que si nosotros creemos en la resurrección, no es porque la inteligencia o porque somos más sabios o porque somos mejores que nadie. No es porque las pruebas nos abrumaron y nos convencieron, es porque tú convenciste nuestro corazón, tú llenaste de fe nuestro corazón aún desde antes de nacer. Tú nos elegiste para creer en la resurrección de Cristo y te damos gracias por las pruebas indubitables que ella tiene. Te damos gracias por este tiempo en el cual hablas a nuestras vidas. Te pedimos que sea nuevamente tu Espíritu Santo hoy llenando nuestro corazón con tu palabra y llevándonos a dar fruto al 100% en cada aspecto, en cada área de nuestras vidas, reflejar a Cristo. Eso es verdaderamente el fruto del Espíritu Santo, reflejar una vida llena de Cristo. Gracias, Señor. Amén. Bien, estamos viendo los estados de Jesucristo. El estudio es Cristología, lo dividimos en 3 bloques. El bloque A, la persona de Jesucristo. Estamos en el bloque B, que es los estados de Jesucristo. Terminando nos vamos al tercer bloque, que es los oficios de Jesucristo. La clase pasada, dentro de los estados, está el estado de humillación, que ya estudiamos a fondo, y ahora estamos viendo el estado de exaltación. La clase pasada comenzamos a estudiar la resurrección literal de entre los muertos. No fue su espíritu, no fue parecido a un cuerpo, fue su cuerpo literalmente del Señor que se levantó de entre los muertos. Si bien, como aclaramos la semana pasada, su muerte fue el clímax de la redención, el hecho de que Él muriera en la cruz del Calvario fue el punto máximo para nuestra salvación, también es cierto que su resurrección es igual de importante. No podíamos tener una sin la otra. No podía haber solamente muerte vicaria o muerte expiatoria o muerte en nuestro lugar y no haber resurrección. La obra no hubiera estado completa para nuestra salvación. Por eso es que la resurrección es igual de importante por todo lo que implica en la historia y en la doctrina cristiana. El primer aspecto de la resurrección, le dije que vamos a ver en 3 temas, en 3 partes, es el aspecto histórico. Ya entendimos ciertos detalles que envuelven la resurrección. El hecho de que regresó a la vida para nunca más morir, a diferencia de las demás resurrecciones que vemos en la Biblia, o aún hechos médicos comprobados, donde dicen, estuvo muerto 3 minutos, pero le dieron respiración, o le dieron masaje al corazón, y esos 3 minutos sin pulso y sin vida, regresó a la vida. ¿Se puede decir que resucitó? Pues sí, murió y resucitó, pero la resurrección de Cristo, las primicias es resucitar para no volver a morir. Otro de los aspectos que vimos es que tiene un cuerpo carente de sangre y varias cosas más. Usted puede buscarla, escucharla o escudriñarla en internet. La resurrección de Cristo no solamente tiene el aspecto histórico,
También tiene el aspecto apologético. La semana pasada le escribí en el pizarrón la palabra apología, del griego apólogos, que significa defensa. Es el aspecto de defender. El aspecto apologético tiene un aspecto incomparable. En la resurrección de Cristo tiene una defensa que ninguna otra cosa hace. No te tienes que poner a convencer. De hecho, esto lo veíamos en el discipulado. Nosotros no convencemos a la gente para que tenga fe. ¿Se acuerdan que vimos en el de los primeros discipulados los malos entendidos de la fe? Tú no tienes que convencer a nadie para que tenga fe, ni mucho menos. Pero bueno, la resurrección de Cristo defiende grande e incomparablemente 3 áreas. Se lo voy a escribir aquí para los que apuntan. La resurrección defiende, por eso es apología, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La primera área, la persona de Cristo. La resurrección de Jesucristo defiende su misma persona. Ahorita va a entender por qué. La segunda área, la doctrina o la fe cristiana. Recuerde que doctrina y fe, por eso tenemos que ver el texto en su contexto. Cuando la Biblia habla de fe, algunas veces cuando habla de fe, habla del contenido de la fe, llámese doctrina. Dice Judas en su carta que tenemos que defender la fe una vez dada a los santos. ¿A qué se refiere? A la doctrina que viene de los apóstoles, no necesariamente a la fe con la que tú crees en el Señor Jesucristo. Por eso cuando le pongo aquí la fe cristiana, usted le puede poner la doctrina cristiana. El tercer aspecto que defiende la resurrección de Cristo es la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras. Ahorita vamos a llegar ahí y le voy a explicar lo que significa cada uno de estos puntos. El primer punto que defiende la resurrección, por eso es el aspecto apologético, defiende grandemente la persona de Jesucristo. ¿En qué aspecto lo defiende? En el hecho de que mucha gente dice, es que Jesucristo, un hombre más. Oh sí, mucha gente dice, yo sí creo en Jesús, fue un gran maestro, también Buda, también Mahoma, también el Dalai Lama. No, discúlpame, pero Jesús, ¿se acuerdan que lo vimos en la persona de Jesucristo? Ni siquiera lo puedes poner encima de esa lista. Él va mucho más allá, trasciende cualquier lista de personajes históricos. Él es Dios y la resurrección defiende la persona de Jesucristo. La resurrección defiende la doctrina cristiana y también defiende la inerrancia y la infalibilidad de las Escrituras. No por nada, 2 de los más grandes apóstoles del Señor Jesús, Pedro en Hechos 2:27, por favor, Hechos 2:27, y Pablo en Hechos 13:55, vamos todos a Hechos 13:55, proclamaron que con la resurrección se cumplió lo dicho en el Salmo 16:10. Hechos 2:27, fuerte hermano, por favor. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Quién habla ahí? El apóstol Pedro. ¿A qué hace referencia? Al salmo que acabamos de leer al principio. El Salmo 16:10 es un salmo que escribe David. David no estaba escribiendo acerca de él mismo, porque David tiene una tumba, sus restos estuvieron en la tumba y él se quedó en el Hades. Es un salmo mesiánico. David, ¿de quién hablaba? De Cristo. Por eso es que los 2 de los más grandes apóstoles, Pedro y Pablo, ellos dicen, ¿sabes qué? David no hablaba de él, David hablaba de Cristo, de su resurrección. Y Hechos 13:55. Ahora aquí es Pablo el que está hablando y nos dice, perdón, no. ¿Dónde está? Hasta el 52 nada más. Ya tenía mucho que no me pasaba esto. Es el mismo salmo. ¿Dónde está? Pablo y Bernabé en Antioquía, despedido, puesto por luz a los gentiles. No.
El Salmo 16:10. ¿Cuál? Sí, pero lo que pasa es que lo cita Pedro y más adelante también Pablo también cita el Salmo, nada más que... sí, el 13, 34 y 35, sí, perdón, error de dedo. Dice, en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: les daré de las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Muchas gracias, hermana. Aquí es el apóstol Pablo defendiendo la fe cristiana por medio del Salmo 16:10, donde dice: oye, David escribió que su santo no vería corrupción, pero David no escribió de él, David escribió de la resurrección de Cristo. Vámonos por partes. Primero, ¿por qué defiende la persona de Jesucristo? El Señor Jesús predijo su resurrección en más de una ocasión. Vamos a leer las siguientes citas. Mateo 16:21. Van en orden, vamos a ir avanzando. Empieza en Mateo 16, terminamos hasta Juan 12. Primero empezamos con la persona de Jesucristo. Mateo 16:21. Dice la Escritura, ¿ya lo tiene? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, ser muerto y después, ¿qué dice? Resucitar. Ahora vamos a Marcos 9, de hecho son como 4 citas por evangelio, vamos a leer una por evangelio nada más, después las puede buscar en internet. Marcos 9, 30 al 32, cuando subamos el estudio. Marcos 9 del 30 al 32. Dice la Escritura: habiendo salido de allí caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, ¿qué dice? Al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Lucas 9:22. Lucas 9:22, ¿ya lo tenemos? Dice la Escritura: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y los escribas, que sea muerto y que resucite al tercer día. Y por último, Juan 12:7. Perdón, Juan 10:17. De hecho también Juan 12:7, pero 10:17 mejor. Y 18. Dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Voy a morir, pero voy a resucitar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Está diciendo que Él tiene el poder o va a resucitar. En otras palabras, que Jesús haya dicho esto tiene 3 implicaciones. Por eso defiende la resurrección. Primero, que estaba mintiendo. Segundo, que estaba loco. Tercero, que es Dios. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos visto anteriormente? Primero, que estaba mintiendo. Si Jesús no resucitó, Él nada más les estaba mintiendo a los discípulos y a la gente y no sabía lo que decía y estaba mal. Entonces,
Si él fuera un mentiroso, por descalificación quedaba automáticamente descalificado como Dios. Segundo, estaba loco. Es como si yo les dijera, ahorita saliendo a mi casa, que me vaya a mi casa, me voy a ir volando. ¿Cuántos creen que va a pasar así? Si se los digo en serio es porque estoy loco. O Jesús o estaba mintiéndoles, o estaba loco y no sabía de qué hablaba. O tercero, ¿es Dios? ¿Resucitó? Sí, lo vimos la semana pasada. Son pruebas indubitables. El hecho de que haya gente que no crea en la resurrección de Cristo no es por la falta de pruebas. Hay gente que literalmente dice, pues sí, tienes razón, pero no quiero creer. Pues allá ellos, no, Dios no les ha dado o tal vez no les dará el don de la fe. Ya eso es entre ellos y Dios. Los que sí creemos en la resurrección, se lo dije ahorita en la oración y antes, no es porque somos buenos o porque tendemos más, es porque Dios es bueno. Por eso es que la resurrección defiende la persona teantrópica, Dios hombre de Jesús, porque no mintió ni estaba loco. Lo que él dijo se cumplió a la perfección. Jesús no solo predijo su resurrección, sino dijo que su resurrección sería la gran señal de su mesiandad, la gran señal que yo soy Mesías. Oye, tú eres el Mesías, tú eres el enviado, tú eres el Cristo, el ungido, el que viene a hacer la obra del Señor. Sí, ¿quieren ver cuál es mi gran señal? Que voy a resucitar. Mateo 12:39. No es una señal de su mesianismo, no es una señal de que es Dios, vaya, es la gran señal. El hecho de que haya resucitado es la gran señal de que es Dios. Dice Mateo 12:39, respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dado, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. ¿A dónde fue Jesús cuando murió? ¿Se acuerda que lo vimos? A las partes bajas de la tierra, al Hades y el seno de Abraham, al corazón de la tierra. Dice 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, hasta ahí nada más. Habla Jesús de su muerte y resurrección como señal. No es la única ocasión. Juan 2:18. Juan 2:18 al 22. Jesús les dice: así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez y salió, así también el Hijo del Hombre va a estar en el corazón de la tierra y va a levantarse. Y Juan 2, del 18 al 22 nos dice: el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron. Perdón, estoy en el 3, ¿por qué no me dicen? ¿Por qué no me dicen, hermanos? Ya hasta que dije, no, esto no habla. Juan 2, 18 al 22, estoy un capítulo adelantado. Los judíos le respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Jesús respondió y les dijo: destruyan este cuerpo. Ellos pedían una señal de qué, de que era el Mesías. Ellos les decían: ¿tú eres el Mesías? Acuérdense que los judíos tenían una idea errada del mesianismo. Ellos decían: tú eres el que vas a levantar al pueblo y vamos a hacer como en la época de David y Salomón. Pero ellos sí querían una señal de Mesías. Y Jesús les dijo: sí, yo soy el Mesías. Ahí les va mi señal. Van a destruir este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Ellos dicen: oye, el templo llevó 46 años levantarlo. Y Jesús, ¿qué les dice? No estoy hablando del templo, sino de ¿qué? De mi cuerpo, de que Él iba a morir
y a resucitar. El hecho de que Él haya dicho que su resurrección iba a ser el sello de que es el Mesías, defiende la persona de Jesucristo. Es por ese motivo que la resurrección es la defensa por excelencia de la persona de Cristo. Él dijo que resucitaría y en verdad resucitó. De aquí que cuando los apóstoles eran entregados a las autoridades civiles religiosas, no les podían refutar el hecho de la resurrección. Además, le da fuerza a los pasajes que leímos en Hechos y a pasajes como Romanos 1, del 1 al 4. Vamos a Romanos 1, del 1 al 4. La semana pasada vimos, ¿se acuerda? Que cuando los apóstoles eran llevados delante de las autoridades civiles religiosas y ellos le decían, no podemos dejar de hablar de lo que vimos y oímos, no podemos dejar de hablar de Cristo, de su resurrección. Y los principales judíos, ¿qué decían? Nada más cállense, azótenlos. ¿Por qué no les refutaban la resurrección? No podían refutar la persona de Cristo porque no podían refutar la resurrección. ¿Sí vamos bien? ¿Sí se está entendiendo? Por eso es que la resurrección es apología pura. Nos defiende la persona de Cristo. Dice Romanos 1 del 1 al 4 y defiende varios pasajes y esto se liga con la inerrancia y la infalibilidad. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, versículo 3 y 4, acerca de su Hijo. Él había prometido acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que iba a nacer del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de la Santidad. ¿Por qué dice? Por la resurrección de entre los muertos. Pablo está diciendo, lo vamos a poner en palabras más simples, ¿saben de quién les voy a escribir? De Cristo. ¿Y saben por qué Cristo es superior y trasciende? Porque resucitó. Eso es a palabras más entendibles lo que el apóstol Pablo está poniendo en su introducción. Hoy quiero hablarles de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense, Él supera todo porque Él resucitó. Él no es como los profetas, no es como nosotros los apóstoles, no es como los demás que se han levantado. Él resucitó, está muy por encima. Segundo aspecto, la fe o doctrina cristiana. ¿Ya puedo borrar? Ya. Si Jesús no hubiera resucitado, o estaba mintiendo, estaba loco, entonces no. El segundo aspecto, la fe cristiana. El texto clásico de apologético de la fe cristiana lo encontramos, vamos rápidamente a 1 Corintios 15, 14 y 15. ¿Claro? Todas las citas que acabamos de ver, estas son las que respaldan la persona de Cristo. Y vamos a subir más en internet, porque en todas esas citas no son pasajes paralelos todos, ¿eh? No crean que, es que lo que dice Juan, lo dice Mateo, no, varias veces. Si hemos leído los evangelios, varias veces Jesús cuando está en Galilea, cuando está aquí, cuando está allá, a los discípulos, a la gente, varias veces Jesús les dice, es que voy a morir, pero voy a resucitar. Entonces, cada vez que Él decía, voy a morir y voy a resucitar, y se cumplió, defiende la persona de Jesucristo. Todas estas citas que vimos anteriormente respaldan la persona de Jesucristo, ¿sí? Primera de Corintios 15, 14 y 15. Dice la Escritura, si Cristo no resucitó, subraye en su Biblia, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. No tenemos doctrina. De hecho, ahorita va a entender lo que se refiere a vana. Subraye ahí en su Biblia, no tenga miedo de subrayarla. Pastor, la acabo de comprar, no importa. Charles Spurgeon decía, se lo he dicho varias veces, una Biblia que se cae a pedazos regularmente le pertenece a una persona que no está así. Si tu Biblia está nueva y muy bonita y no la quieres usar, no tiene caso que te compres Biblia. Úsala, móchate entonces. Yo sí la leo. Yo sí la leo. Salió una Biblia, no sé si vieron la Biblia reformada, Biblia de estudio reformada. Creo que vale 1,600, algo así, está en Maranata, no sé, la vi, dije, híjole.
justo en la pobreza. ¿verdad? Ahora que estuvieron los saqueos. No, perdón. Vamos a organizarnos todos a Maranata, a Gandhi, vamos a sacar libros. Ay, sí sería tentador, me gusta mucho leer. Sí pasaría. Ay. Lo demás no. Dice, versículo 15, somos hallados, fíjense, dice Pablo, si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos de Dios, porque ya hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. La semana pasada vimos algo llamado misterio pascual. Esto se extiende desde la época de la iglesia primitiva. Ya había gente que decía, oye, ¿cómo resurrección? A ver. No hablemos de resurrección. Mira, ¿quién sabe qué pasó ese día? Pero lo bonito es lo que enseña Jesús, su enseñanza de amor, de unidad. No hablemos de resurrección porque los muertos, de hecho los corintios eran griegos y los griegos no creían en la resurrección. Después de Hechos 17 en su casa, cuando Pablo está en Atenas y empieza a hablar de la resurrección, los atenienses dicen, ya luego te escucharemos. Entonces en Corinto se permeó esta enseñanza y ellos decían, no hablemos de resurrección, nada más hablemos lo bonito de Cristo. Y Pablo llega y les pone hasta aquí, les dice, a ver, si Cristo no resucitó, porque los muertos no resucitan, dicen ustedes, vana es nuestra predicación. La palabra vana viene del griego kenos, así con K, kenos, significa, escuche bien, vacío en referencia a la calidad. No que no estés diciendo nada, sino que lo que dices no tiene calidad. No está vacío en cuanto a calidad, estás diciendo puras incoherencias, estás diciendo algo que no tiene calidad. El sentido original del texto en el versículo 15, vamos a leer el versículo 15, dice, somos hallados falsos testigos de Dios. El sentido original dice, damos testimonio contra Dios. Si la resurrección no se efectuó y nosotros hablamos de resurrección, ¿sabe qué significa? Que estamos diciendo, Dios, eres un mentiroso. Por eso es que la resurrección sostiene la fe cristiana. Aquellos que se dicen cristianos, pero que no creen o no quieren creer en la resurrección, discúlpame, no son cristianos. Al menos mis hermanos no son. Serán hermanos de Drácula o de quién sabe quién, pero mis hermanos no son. Yo creo con todo mi corazón que Cristo resucitó. La semana que viene lo vamos a ver, porque si Cristo no resucitó, entonces ni siquiera soy salvo. Entonces, por supuesto que Cristo resucitó. Tercer aspecto. Ya puedo borrar ya. Nada más voy a escribir es lo que significa. Yo no sé por qué las palabras las hacen tan complicadas en la doctrina, pero bueno. La inerrancia significa sin errores. La infalibilidad, primero lleva un li. Infalibilidad significa sin fallas. Infalibilidad, pero la correcta es infalibilidad. Infalibilidad. Sí, yo también decía infabilidad, pero ya cuando lo vi bien dije, me estoy tragando una L, I, por eso estoy así, porque me comí las letras. No crean que no es, me comí una O. Es infalibilidad. Vamos adelante. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inspiró toda la Escritura. Más adelante vamos a ver bibliología, que vamos a hablar de esto, y vamos a entrar a fondo en inerrancia y también infalibilidad. En 1 Corintios 15, aquí mismo donde estamos, pero versículos 1 al 5, vamos a leerlo, nos muestra la inerrancia, cómo la resurrección es piedra angular de que la Biblia no tiene errores y la Biblia no tiene fallas. 1 Corintios 15 del 1 al 5. Además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también ustedes recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo,
Si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, subraya ahí, conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo lo sabemos? Porque lo dicen las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Él se refería al Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento es la luz o es la figura ya como tal, ya no son las sombras. Versículo 4. Fue sepultado y resucitó al tercer día. Nuevamente, ¿qué? Vuélvale a hallar de subrayar. Primera de Corintios, nada más era hasta el 4. Nos muestra que la inerrancia, ahora, tiene que entender algo, amado hermano. Nosotros, ya después lo vamos a ver más a fondo, nosotros creemos en las dos, porque hay gente que cree en la infalibilidad de la Escritura, pero no en la inerrancia, y te pueden decir, mira, es que sí tiene errores, aquí está mal escrito eso y aquí está eso, no es cierto, pero no tiene fallas, porque cambia tu vida y te hace ser diferente. Mangos, ¿qué? Nosotros creemos que no tiene errores y que no falla. En la infalibilidad se refiere a que es certera en cuanto habla nuestro corazón, no tanto a que no falla, porque pues la palabra no la pones a hacer cosas, sino cómo habla a tu corazón. Hay gente que dice que no tiene fallas, que aunque tenga errores va a hablar a tu corazón, pero entonces si la Biblia tiene errores, Dios que la inspiró tiene errores. ¿Dios se equivoca? No, ya después lo vamos a ver más a fondo. Él nos dice en 1 de Corintios 15, del 1 al 4, el apóstol Pablo nos muestra que la resurrección es piedra angular, es fundamental para defender las Escrituras. Piense esto, si Dios cuando inspiró la Escritura falló al hablar de la resurrección de Cristo, entonces ¿podemos confiar en lo demás de las Escrituras? ¿Quién inspiró la Escritura? El Espíritu Santo. ¿Pero qué cree? Se equivocó. Cristo no resucitó. Entonces, si Cristo no resucitó, ¿qué más también estará aquí fallando? Si estamos viendo, el que Cristo haya resucitado sostiene la Escritura, porque entonces lo veíamos en el tiempo de alabanza, en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, pero a lo mejor no es tan fuerte, porque se equivocó en la resurrección, entonces a lo mejor también se equivoca y no es tan fuerte. Por eso es que si la resurrección no se efectuó, la palabra misma no tiene peso, ya no vale. Y se vuelve como el libro del Mormón, como el Atalaya, como cualquier otro libro que usted pueda encontrar en una librería. Un libro que tiene bonitos preceptos, bonitas enseñanzas, pero un libro más. Pero la Biblia no es un libro más, la Biblia es la palabra de Dios escrita, inspirada al hombre. Por el contrario, si la Escritura no se equivoca en un aspecto tan grandioso como la resurrección, es obvio que no se equivoca en ningún otro aspecto. Para muestra, vemos la referencia que hace Jesús a la historia de Jonás. Fíjese cómo la Biblia se respalda a sí misma. Jesús habla de Jonás. Hay gente que piensa que la historia de Jonás es un mito judío, un cuento judío. Si la historia de Jonás fuera un cuento, Jesús no lo hubiera dicho. No hubiera dicho, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, que es un cuento, también va a ser un cuento que voy a resucitar. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, el hecho de que él haya dicho la historia de Jonás y la haya comparado con su resurrección, vemos que nos respalda la historia de Jonás y la resurrección nos respalda la Escritura completa. Como podemos darnos cuenta, la resurrección de Cristo es piedra fundamental en la apologética de la inerrancia y de la infalibilidad de las Escrituras. Es por estos tres motivos que el cristianismo histórico ortodoxo nos llaman fundamentalistas, a los que creemos a piedra y lodo este tipo de verdades. Hemos creído desde siempre la resurrección literal de entre los muertos de Cristo, porque si Cristo no resucitó, Jesús es un mentiroso, un loco, la Biblia no tiene errores, y la doctrina que tenemos como cristianos no vale ni papa. Entonces, ¿Cristo resucitó? Sí, estamos convencidos y ya se da cuenta por qué es tan importante creer en la resurrección, para que no nada más cuando volvamos a cantar esta de Celebrate a Cristo, no nada más diga, esa celebra, no, lo cante con ese entendimiento de Señor.
Gracias porque resucitaste, porque mira, tu palabra se defiende, tu persona se defiende, la doctrina, lo que yo creo, se sostiene en tu resurrección. Negar la resurrección es negar la fe cristiana, es negar la Escritura y es negar la veracidad del Señor Jesús. Es por eso que nosotros como cristianos, no es que hay gente que dice, hay 1600 dioses y tú tienes el verdadero, hay 30,000 religiones y tú tienes la verdadera, jaja, ándale. Ahí les va la diferencia. Mahoma, Confucio, Buda, Dalai Lama, en general todos los grandes hombres religiosos de la historia tienen algo en común, que es que tienen una tumba en la cual van y les dejan flores. Nosotros no tenemos tumba a la cual llevamos flores. Por eso es que nuestra religión, la religión cristiana, la verdadera religión cristiana, trasciende por mucho a las demás religiones, porque no se basa en un hombre, se basa en lo que ese hombre hizo en la cruz en nuestro lugar y en su resurrección. ¿Sí entendimos entonces? Vamos a orar. ¿Alguien tiene dudas? El hecho de que Jesucristo haya resucitado separa grandemente el cristianismo de las demás religiones, para que la próxima vez que te digan, es que tu religión está... No, a ver, discúlpame, pero en tu religión Buda no resucitó, Mahoma no resucitó, entonces discúlpame, pero estás muy equivocado. ¿Y a poco sí resucitó? Y le muestra las pruebas indubitables. Vamos a orar. Perdón, dígame. La inerrancia, que no tiene errores, porque hay gente que piensa que la Biblia tiene errores. Por ejemplo, esto de la historia de Jonás, que se equivocó. ¿Sí? ¿Alguien más? Vamos a orar entonces. Ya si tiene alguna duda al final se acerca conmigo. Padre, te damos gracias primeramente porque resucitaste, Señor. Nuestra fe se basa en ello. El hecho de que creamos en tu resurrección, ya nos damos cuenta, es obra de tu gracia. Pero el hecho de que hayas resucitado de entre los muertos para nunca más morir, te sostiene muy por encima de los demás personajes de la historia. Te levanta como el gran Dios todopoderoso que eres. Asimismo, sostienen la doctrina, la fe en la cual nosotros creemos, lo cual estudiaremos la próxima semana, y también sostiene la inerrancia de las Escrituras, sostiene el hecho de que tú inspiraste tu palabra. Podemos confiar en cada letra, en cada jota, en cada tilde que hay en la Escritura. Podemos confiar por el hecho de que resucitaste. Te damos gracias, Señor, por esa resurrección gloriosa. Nos